Acudir al gastroenterólogo no es significado de endoscopía. Muchas personas tienen miedo ir a una consulta porque creen que definitivamente toda persona que llega al consultorio debe tener una endoscopía. Y la verdad que no es así. La endoscopía para nosotros, los gastroenterólogos, es una herramienta que nos ayuda a confirmar o a descartar algo que estamos sospechando. Y normalmente se realiza a partir de los 40 años para arriba. No debería hacerse antes. La intención de hacer una endoscopía es buscar algún pólipo, un cáncer gástrico temprano o una úlcera. Pero buscar una gastritis no es la indicación adecuada. Por ejemplo, si un paciente llega con dolor en epigastrio, en la boca del estómago, y tiene 25 años, yo si le hago una endoscopía y le encuentro una gastropatía, le daré omeprazol. Pero si no le hago la endoscopía, también le daré omeprazol. O sea, no cambia nada, solamente el riesgo de hacerle la endoscopía. Por eso les recuerdo, la endoscopía para nosotros, gastroenterólogos, es una herramienta para descartar algo que estamos sospechando. Pero no debería usarse para saber si una persona tiene gastritis, porque así tenga gastritis leve, moderada, severa, crónica, el tratamiento será igual. Lo que pasa es que las personas quieren comer rico, pero no quieren que les duela la barriga, o quieren hacer desarreglos sin tener ningún tipo de consecuencias. Y eso en realidad no es posible. Pero ¿qué pasa? Comen la parrilla, comen la grasa, hacen los desarreglos, toman la gaseosa y un montón de cosas. Y al final, ¿de quién es la culpa? Del Helicobacter pylori. Eso no tiene mucho sentido porque la causa más frecuente de molestias gastrointestinales es por lo que uno mismo come. O sea, no le vamos a echar la culpa al Helicobacter pylori ni a la gastritis crónica de hace 10-15 años. El problema es por lo que estás comiendo ahora y no por la gastritis crónica o el Helicobacter pylori. Otro punto por el cual las personas llegan al consultorio es que me dicen: doctor, ¿las endoscopías se hacen cada año? Pues eso no es cierto. Las endoscopías se hacen cada 5 años, salvo que en la biopsia se haya informado la presencia de metaplasia o displasia. Ahí sí, el control tiene que ser más estricto, puede ser 3 años, 1 año, dependiendo lo que se haya informado. Y por último, es importante que sepan que cuando se realiza una endoscopía, ese tubito que se mete por la boca con una cámara, entra y se ve el esófago, el estómago en esta zona y una pequeña parte del duodeno, que es parte del intestino delgado. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si tú tienes un dolor que es en el ombligo o a los costados o más abajo, te aseguro que eso no es un problema gástrico y que una endoscopía no te va a servir absolutamente para nada para mejorar ese tipo de dolor, porque el endoscopio no va a llegar a esas zonas. El endoscopio no llega al ombligo, no llega a los costados tampoco, solamente llega a esta parte que es el estómago. El endoscopio nos sirve para ver esófago, estómago y una parte del intestino. ¿Y cuándo, por ejemplo, yo podría decir: sí, voy a hacer una endoscopía a este chico de 30 años? Por ejemplo, si me dice: doctor, he vomitado sangre, he hecho deposiciones negras como la brea, estoy bajando de peso 10-15 kilos, todo lo que como lo vomito, he ido a emergencia 2-3 veces y no mejoro. Bueno, en este caso sí, habría que hacer una endoscopía, pero no voy a estar pensando en encontrar una gastritis, sino estaré pensando en encontrar otras cosas más graves. Recuerden, la endoscopía es una herramienta para confirmar o descartar algún diagnóstico. En este caso sí habría que hacerlo porque hay signos de alarma. Así que ya sabes, si tienes un dolor abdominal, no necesariamente se tiene que hacer una endoscopía, sino que va a depender de muchos factores. Factor edad, factor si es que hay signos de alarma, factores familiares, suma de muchas cosas para poder tomar una decisión. No significa que todo el que pise el consultorio necesita una endoscopía. Mucho menos si no le duele en la zona del estómago, mucho menos si le duele en el ombligo. Si te gustó el video, compártelo con otras personas que también pueden tener estas dudas. Si quieres ver más videos sobre enfermedades del hígado y del sistema digestivo, te invito a que visites mi canal de YouTube, Dr. Julio Santiago Marcelo _gastroenterólogo. Y si deseas que hable sobre algún tema en especial, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios y gustoso lo leeré y podemos hacer un nuevo video. Bueno, eso es todo, que les vaya bien, chao.